tema nuevo, que es producto vectorial de dos vectores. En esta parte de la clase vamos a trabajar con este producto vectorial, que se llama vectorial precisamente porque el resultado de este producto es un vector. A diferencia de lo que estuvieron trabajando en la clase pasada y recién en la autoevaluación con Soraya y con Pablo, en el caso del producto escalar, el resultado de ese producto escalar, ¿qué era? Un escalar. Un escalar, un número real, ¿verdad? Por eso se llamaba producto escalar. Multiplicábamos dos vectores y el resultado de ese producto era un número. Bueno, en este caso, el resultado del producto va a ser un vector. Recordamos algunas cositas como para contextualizar lo que vamos a trabajar en esta clase, que estuvieron trabajando recién, repasando con Soraya y con Pablo en la autoevaluación. ¿Para qué usábamos el producto escalar de dos vectores? Bueno, entre otras cosas, para determinar el ángulo entre esos dos vectores, ya sean vectores en el plano o en el espacio. Por lo tanto, si podíamos determinar el ángulo entre esos dos vectores, entonces podíamos decidir si esos dos vectores eran ortogonales o perpendiculares. Y también lo utilizamos para hallar la componente de un vector en una dirección determinada y el vector proyección en esa dirección, ¿no? Como decía muy bien Soraya recién. ¿Para qué vamos a usar el producto vectorial? Esto que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿para qué lo usamos? Perdón. Bueno, básicamente para determinar un vector que sea simultáneamente perpendicular a otros dos conocidos. Si me dan dos vectores, que no sean nulos ni paralelos, y yo necesito determinar un vector que sea simultáneamente perpendicular a ambos. Para esto vamos a usar el producto vectorial. Y además veremos que la norma de ese vector, estamos diciendo que el resultado del producto vectorial de dos vectores es un vector, por lo tanto vamos a hablar de la norma de ese vector resultado. La norma de ese vector, que es el producto vectorial de los otros dos, tiene útiles interpretaciones geométricas. Vamos a ver una en esta clase y en la clase siguiente vamos a ver otras. Lo que vamos a hacer ahora es una actividad. Yo les voy a pedir, todos tienen por ahí seguramente lápiz y papel y alguna regla a mano. Les voy a pedir que hagan algo, que hagan una representación, es muy sencillita, y nos vamos a ver en 5 minutos. Lo que les pido es que en un papel en blanco dibujen dos vectores cualesquiera, que no sean paralelos. ¿Bien? Luego dibujen un tercer vector que sea perpendicular simultáneamente a esos dos vectores que ustedes dibujaron. Los dejo unos minutitos, que hagan la construcción y volvemos. Repito, dibujan dos vectores en el papel que no sean paralelos y dibujen un tercero que sea perpendicular a. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Algún comentario? Puede ser que estableciendo el eje cartesiano de un R3, los tres ejes son perpendiculares entre sí. Bien. ¿Alguien que tenga alguna otra opinión? A mí se me ocurrió exactamente lo mismo. Bien. ¿Alguien más? Bien. Parece entonces que lo que nos estamos dando cuenta es que si yo quiero dibujar dos vectores en un papel
que no sean paralelos y dibujar un tercer vector que sea perpendicular en el mismo plano del papel parecería que no se puede hacer, que tengo que imaginarme un dibujo en perspectiva donde aparezca un tercer eje y que aparezca el espacio en ese papel, ¿verdad? Profesor, una consulta. Cuando Sí. haces el dibujo en perspectiva sobre el papel, ¿no estás como deformando el espacio? O sea, estás como tratando de meter 3 dimensiones en el papel que tiene 2. Muy ¿O bien, no? está haciendo un dibujo en perspectiva, tal cual. Lo interesante era que viéramos que en el plano del papel, en R2, si yo tengo dos vectores que no son paralelos, puedo dibujar en ese mismo plano, dentro de ese mismo plano, viviendo en ese plano, en el papel, puedo dibujar un tercer vector perpendicular a los dos que tenía. No, no se puede. No se puede. Necesariamente ese vector, ese tercer vector que es perpendicular a los otros dos, simultáneamente, si los otros dos no son paralelos, obviamente, tiene que vivir en el espacio, tiene que vivir en R3. Entonces, ahora está claro lo que vamos a hacer a partir de ahora. Siempre que hablemos de productos vectoriales, siempre que calculemos productos vectoriales, vamos a estar trabajando en R3. Si era el producto escalar, podíamos calcularlo en R2 o en R3. Ahora, cuando hablemos de productos vectoriales, siempre vamos a estar hablando de vectores de 3 componentes, de vectores que viven en R3. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí, Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien le quedó alguna duda de que si quiero hallar un vector perpendicular a otros dos simultáneamente y que esos vectores no sean paralelos, eso lo puedo hacer solo en R3, no en R2? Sí. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos. Bueno, miremos este gráfico que tengo acá. Este gráfico que tengo acá representa un poco esa situación de la que hablamos recién. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Bueno, estamos viendo una representación en el espacio. Todos se dan cuenta que esto es el espacio, es una representación espacial. sí. ¿Que está en perspectiva? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos vectores que están en celeste. Voy a declarar acá públicamente que soy daltónico, así que en esta clase o en la que sigue, si digo algo que es de un color que les resulta sospechoso, es porque no veo bien el color, no porque se equivocaron ustedes, así que háganmelo notar. En este caso igual yo ya pregunté, me asesoré y estoy seguro que son el color que digo. Tengo dos vectores celestes que están incluidos en un plano. ¿Lo ven? El plano está dibujado en perspectiva, ese plano que tiene como bordes grises. Sí. Y Sí se ve. entonces esos dos vectores que no son paralelos viven en ese plano, en el espacio, en ese plano. Y acá está dibujado en amarillo un tercer vector que es como respecto de esos dos, por cómo está dibujado ahí, cómo está representado. Perpendicular. Muy bien, ven que acá está dibujado, esta representación que está aquí, lo que nos está diciendo, más allá de que esto es una perspectiva y estamos trabajando en el plano, esto lo que nos da a entender es que este vector amarillo es perpendicular a estos dos vectores que están acá en celeste. Esta sería, entonces, una construcción como la que queríamos hacer recién en papel, que era imposible. Dados dos vectores no paralelos que viven en un plano, en este caso en el plano de bordes grises, aquí se está mostrando un vector que es perpendicular a los dos simultáneamente. Entonces, ahora hay una pregunta interesante. Este vector, el que está en amarillo, ¿sería el único vector que uno se podría imaginar perpendicular a los dos vectores celestes simultáneamente? No. ¿El inverso también es válido? El opuesto de este vector, el que tiene la misma dirección y el sentido contrario. Exacto. ¿Qué opina el resto? Claro, ese Bien, también. ¿y alguno más? ¿Y alguno más, además del Infinitos. opuesto a este? Infinito. ¿Cuáles serían los infinitos? Distinta norma. Que tenga distintas normas, pero ¿estén dónde esos infinitos? ¿En cualquier lugar? Que tenga la misma No, dirección. sentido que distinta la manera. norma. En la misma dirección. Sentido, pero la norma. Apoyado sobre muy el plano. bien. En la misma dirección, es decir, ¿quiénes servirían como perpendiculares a los dos simultáneamente? Cualquier vector que esté en la misma dirección que el amarillo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí.
Si yo tengo otro vector en la dirección del vector amarillo, más largo o más corto, con distintas normas, como dicen ustedes, o apuntando en el sentido contrario. Mientras esté en la misma dirección que está el amarillo, cualquier vector que esté en la dirección del amarillo, no importa su sentido y su norma, sería perpendicular simultáneamente a los vectores celestes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Que hay infinitos vectores que servirían si la condición es que sea perpendicular simultáneamente a los dos vectores celestes en R3. ¿Alguien tiene alguna duda? No, seguimos entonces. Ahora, como siempre, estamos hablando de el producto vectorial de dos vectores. Es una operación y la solución a esa operación es única. Hay un único vector producto vectorial de estos dos. Entonces, si yo quiero decir cuál es el único vector, que es el producto vectorial, lo tengo que caracterizar. Tengo que decir, este es el vector producto vectorial. Y si yo quiero caracterizar un vector, si yo le quiero decir a alguien, es este vector, y que al otro no le quede ninguna duda de cuál es ese vector, ¿qué información le tengo que dar? El valor de cada Las coordenada. coordenadas. La norma. Podría darle las coordenadas, podría decirle, el vector es este, el 8, 2, menos 5, por ejemplo. Y si no conociera las coordenadas, ¿qué otra información le podría dar? Con darle la norma y el sentido. La norma, el sentido, ¿y qué más? Y la dirección. Muy bien. Es decir, si yo le quiero dar a alguien, le quiero mostrar un vector, le quiero decir es este vector. Puedo darle las coordenadas, decirle son las coordenadas tales de este vector, en R3 le tendré que dar las 3 coordenadas, o le podré decir, es el vector que está en tal dirección, con tal sentido, de los dos posibles, y que tiene una norma tal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en cómo determinar el vector producto vectorial de otros dos, y los vamos a representar de esta manera. ¿Se acuerdan que el producto escalar lo representaba con un punto? El producto vectorial lo vamos a representar con esta cruz que está acá. Esto que está escrito acá se lee U, el producto vectorial de U y B. ¿Bien? Esa sería la forma en la que vamos a representar el producto vectorial. Lo aclaramos porque es una convención. Ustedes pueden encontrar en otros libros o en algunos videos que vean en YouTube o en algún otro lugar, otras denominaciones, otras formas de representar el producto vectorial. Son distintas convenciones, ninguna está mal, ninguna es mejor que otra, pero nos ponemos de acuerdo que para nosotros el producto vectorial va a estar escrito de esta manera. También van a escuchar o van a ver que se habla en vez de producto vectorial de producto cruz. Cuando hablen de producto cruz, están hablando también del producto vectorial. Entonces, ¿qué dijimos? Que yo necesitaba, para decir quién es el producto vectorial U por B, necesitaba dar 3 informaciones. Una, la dirección. ¿Y qué acabamos de decir recién? ¿Quién era la dirección del producto vectorial? ¿Alguien que me lo pueda decir? ¿Cuál era la dirección del producto vectorial de U por B? Perpendicular a los Muy otros dos. bien. Muy bien. Es una dirección que tiene que ser perpendicular a U y a B simultáneamente. ¿Bien? Entonces, eso lo vamos a escribir de esta manera. El producto vectorial U por B es perpendicular a B, y el producto vectorial U por B es perpendicular a U. Bien. ¿Qué otra cosa teníamos que dar del vector? Si yo quería, entonces, 3 informaciones teníamos que dar: la dirección, El sentido. Norma y el sentido. sentido y la norma, ¿no? Bueno, la norma del producto vectorial la vamos a definir, ahí está escrita norma de U por B, la vamos a definir como la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo comprendido. Ese alfa que está escrito ahí es el ángulo que forman U y B. Nosotros no vamos a demostrar en la clase
de dónde sale esa expresión, es bastante extenso, nos llevaría como un buen rato probarlo, así que lo vamos a tomar como una definición, como si estuviésemos definiendo la norma de esa manera. Si yo calculo lo que está a la derecha de la igualdad, norma de U por norma de B por el seno de alfa. Recuerden que el ángulo entre dos vectores, como les dijo Soraya recién, es el menor de los dos posibles, ¿no? Entonces, esta expresión, la de la derecha, ¿es un número real? ¿Con qué signo? ¿Y por qué? Sí. Positivo. Positivo. Porque Tiene que formar un ángulo de 90. Porque lo que está en la izquierda es una norma, ¿no? Pero ¿por qué estamos seguros que es positivo? ¿La norma de U cómo es? Positivo. ¿La norma de B? Positivo. Y el seno de un ángulo que está entre 0 y 180, entre 0 Siempre va a ser y positivo. pi, siempre es positivo. De manera que este producto, si el ángulo es... Entre 0 y 90 no da positivo, ¿no? Tiene que ser un número positivo, que es lo que es coherente, obviamente, con que estamos definiendo la norma del producto vectorial. O sea que esto que está de la derecha tiene que ser necesariamente un número positivo, y por lo que acabamos de decir, estamos tranquilos de que lo es. ¿Y qué nos quedaría? Ya dijimos cuál es la dirección, qué norma va a tener el producto vectorial, ¿qué nos faltaría decir? ¿Cuál va a El ser? sentido. Muy bien. Entonces, el sentido, volvemos al al mismo gráfico de antes, nada más que ahora yo acá le etiqueté a los vectores. Es decir, este sería el vector U, este sería el vector B, y este es el vector U por B. Este vector va a estar en la dirección perpendicular a ambos, o sea que es esta que está representada acá. La longitud de este vector, porque yo le dije que este era el producto vectorial, este era el único producto vectorial de estos dos, o sea, por eso hay uno solo dibujado, tiene una determinada longitud que va a estar dada por la norma de U, por la norma de B, por el seno del ángulo que forma. Y lo único que ahora tendríamos que tener en claro es por qué apunta para acá y no apunta para el otro lado. Es decir, por qué el sentido es este que está acá. Yo tengo acá un destornillador. ¿Todos lo ven? Sí, se ve, se ve. ¿Todos pueden ver el destornillador? Muy bien. Yo lo voy a poner más o menos como está el vector ese que está ahí, U por B, en la miniatura. Espero que todos me entiendan. En la clase hacemos esto en vivo y sale un poco mejor. Piensen que yo voy a girar el vector U, voy a hacer girar el vector U, lo voy a hacer, imagínense que el vector U gira hacia B. Si U gira hacia B, gira así, ¿todos ven el cursor? Sí, sí. Sí, se ve. Lo vemos. Si U gira hacia B así, perdónenme que yo pregunto tanto porque hasta que me asegure, la próxima vez voy a preguntarles menos, pero quiero asegurarme de que estoy haciendo bien las cosas y que me ven. Entonces, si U gira hacia B, y el destornillador yo lo hago girar de esa forma. ¿Qué pasaría con un tornillo que gira de esta forma? ¿Sale del plano gris o entra al plano gris? Sale. Piensen todos un ratito, los varones seguro que han atornillado más cosas y desatornillado más cosas, capaz que las señoritas no tienen tanta experiencia en poner y sacar tornillos. A ver, piensen, ¿es verdad que si yo, ¿es verdad que si yo hago girar un tornillo así, estaría saliendo del plano gris? Si yo hago girar el tornillo así, ¿lo estaría sacando? Sí, sí. ¿Todos se convencen? Sí. Profe, ¿Alguno la tiene regla de la alguna mano, duda de eso? profe, ¿la regla de la ¿Cómo? mano derecha nace de acá o Sí, se aplica? ahora vamos a hablar de eso, pero quería, antes de mencionar la regla de la mano derecha, quería ver si se lo podían imaginar atornillando o desatornillando algo que a mí me ayuda mucho y creo que es un concepto muy útil, pero vamos a ir al de la mano derecha. Entonces, ¿todo de acuerdo que si yo giro U hacia B y acá hubiera un tornillo, el tornillo sale del plano gris? Bien, por eso este vector está apuntando como está apuntando, saliendo del plano gris y no apunta al revés. O sea que el sentido me lo va a dar la regla de la mano derecha, como dijo el compañero, o la regla de la rosca derecha. Si los tornillos que nosotros usamos habitualmente son de rosca derecha, por eso pasa esto. Si el tornillo tuviera rosca izquierda y yo lo hiciera girar como está girando de U a B, el tornillo en vez de salir entraría.
pero habitualmente los tornillos que nosotros usamos son de rosca derecha. Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo me doy cuenta el sentido del producto vectorial? Voy a pensar que hago girar el vector U hacia B, y entonces pienso qué pasa con ese tornillo. Si ese tornillo sale del plano, o ese tornillo entra al plano. En este caso, sale del plano. ¿Bien? Entonces, yendo ahora a lo que decía acá el compañero, vuelvo a poner ese gráfico, que es el que teníamos recién, y vuelvo a ponerles este, que sería, ahí se ve la mano derecha dibujada. Entonces, de nuevo, fíjense, si yo giro U hacia B, si giro de esta manera, el tornillo, que estaría puesto aquí, sube. Por eso el producto U por B, el producto vectorial U por B, está representado hacia arriba. En cambio, si yo ahora girara B hacia U, si pensara que esto gira así, ¿qué pasaría con el tornillo? ¿Subiría o bajaría? Bajaría. De abajo. Muy bien, por eso B por U está dibujado hacia abajo. Entonces, acá hay algo muy interesante. ¿Se acuerdan que el producto escalar era conmutativo? Si yo hacía el vector U escalar B, era lo mismo que hacer B escalar U. El producto escalar de U por B y el producto escalar de B por U me daban lo mismo. En cambio, el producto vectorial de U por B no da lo mismo que el producto vectorial de B por U. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué relación hay entre ambos productos vectoriales? U por Tienen la B, misma, B por U. ¿Tienen? tienen la misma norma y dirección, pero opuesto sentido. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí. U por B y B por U van a estar en la misma dirección, que es la dirección perpendicular al plano que contiene a U y a B. Van a tener la misma norma, porque la norma, voy a volver para atrás. La norma, fíjense, si yo acá en vez de decir U por B, dijera B por U, ¿qué cambiaría de este lado? Lo único que cambiaría es que acá diría B y acá diría U. Pero esta cuenta, ¿cuánto daría? Daría negativo. Daría lo mismo. Daría lo mismo. ¿Por qué? El Porque opuesto, sí. solamente cambiar de lugar en el producto estos dos números, que son positivos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, si yo quiero calcular la norma de U por B o la norma de B por U, me va a dar exactamente igual, porque el ángulo es el mismo y el producto este, si yo permuto acá los factores, el resultado del producto es el mismo. Entonces volvemos acá, U por B y B por U tienen la misma dirección, tienen la misma norma, tienen la misma longitud, y lo único que se diferencian es que tienen el sentido contrario. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, seguimos. Una pregunta, para Sí. indicar el sentido, entonces se pondría U por E nomás. No, el sentido cómo- es para... El sentido no hay una forma de indicarlo en el... Claro, es nomás más que para dibujándolo, más que entenderlo. representándolo. Claro, claro. O sea que acá lo que estamos diciendo es determinar el sentido para saber, una vez que yo tenga la dirección determinada, si tenga clara cuál es la recta, decidir hacia dónde, hacia qué lugar apunta el vector producto Sí. vectorial, es decir, hacia qué lugar del plano. En Está bien. dicho técnicamente, si va a estar en este semiespacio o si va a estar en el, o en este semiespacio. ¿Bien? Pero hasta ahora estamos haciendo razonamientos geométricos. Claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, para saber, Sí. estamos diciendo que si es U por B iría para arriba y si es B por U iría para abajo. En Pero este caso, porque como están ubicados acá U y B, si U y B eso te estuvieran quería al preguntar. revés, claro, porque U está acá y B está acá. Si yo cambiara y pusiera acá B y acá U, cuando hago U por B, giro así e iría para abajo. Es decir, este gráfico es válido por cómo están ubicados U y B. Si yo cambiara el nombre acá, si yo acá pusiera acá B y acá pusiera U, esto sería exactamente al revés. Claro. O sea ¿Sí? que está más a la derecha, iría primero para ir para arriba. Claro, está bien, está bien. Esa era mi duda, es lo que te iba a preguntar. Hay que imaginarse girando a los vectores. Si yo me imagino a U girando hacia B, esto giraría así y el tornillo sube. Por eso es este U por B. Si yo me imagino a B girando hacia U, el tornillo entra al plano, por eso está para abajo. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Muy bien.
Entonces, acá vuelvo a hacer, como para reforzar la idea, nada más, este gráfico es solo para volver a ver en un ejemplo lo que dijimos recién. Fíjense, si yo acá hago girar U hacia B, el plano este que está con la cuadrícula, U y B viven en el plano que está con la cuadrícula. Si yo hago girar U hacia B, ¿qué pasaría con un tornillo? Sube. ¿Todos de acuerdo? Sí. En cambio acá, estos dos vectores viven en este plano, en el plano de la cuadrícula. Si yo hago girar B hacia U, y esto es un tornillo, el tornillo ¿qué hace? Baja. ¿Bien? Por eso decimos que el sentido es no da la regla de la mano derecha o de la rosca derecha. Seguimos. Entonces ya sabemos, vuelvo rápido para atrás y después seguimos un poquito, ya sabemos que U por B, el producto vectorial U por B, es un vector y la dirección de ese vector está dada por una dirección que sea perpendicular a B y perpendicular a U. Su norma la vamos a calcular con esta expresión, el producto de las normas por el seno del ángulo comprendido, y el sentido es toda esta discusión que tuvimos recién respecto de la rosca derecha o la mano derecha o la terna derecha o muchas cosas con la palabra derecha. Entonces, ahora vamos a recordar un poquito esto porque lo vamos a ver ahora como notación. Esto ustedes ya lo vieron. ¿Qué es lo que hay en este gráfico? ¿Alguien que me diga qué ven en este gráfico? Los Las versores. componentes del vector A. Hay un vector A, muy bien. ¿Qué otra cosa hay en este gráfico? Los versores canónicos. Muy bien, los versores canónicos, I, J y K. ¿Y qué más hay? Separar las componentes del vector A en cada uno de los ejes. Muy bien. O sea que acá tengo AX por el versor I. Acá tendría dibujado esto que está acá. Es AI por el vector J, y acá tengo dibujado, esto que está dibujado acá, es AZ por el vector K. O sea que tengo el vector escrito, en vez de como una terna ordenada de números reales, lo tengo escrito como una suma de vectores, ¿sí? Es decir, escrito en función de los versores canónicos. Pero ustedes ya lo vieron. Es solo un segundo para recordarlo, porque lo vamos a usar. Entonces, ahora supongamos que yo tengo el vector U escrito como U sub X, U sub Y, U sub Z, y el vector B, B sub X, B sub Y, B sub Z, porque dijimos que íbamos a trabajar con vectores que siempre vivían en R3. Cuando trabajemos con producto vectorial, estamos trabajando en R3, únicamente en R3. Entonces, al principio yo les pregunté si yo le quería decir a otra persona, le quería hablar de un vector, le tendría que dar cierta información para que esa persona sepa de qué vector estábamos hablando. Y antes de que dijéramos que le podía dar la dirección, el sentido y la norma, alguno de ustedes me dijo, bueno, le podría dar las coordenadas. ¿Sí? Esa en general es la forma más práctica y más útil, matemáticamente hablando, de tener un vector para operar después algebraicamente. Es decir, si a mí me dicen el vector es el vector que tiene esta dirección, este sentido y esta norma, es una información geométrica muy interesante, pero si yo quiero operar, quiero hacer algo algebraicamente con ese vector, entre comillas, quiero hacer cuentas, necesito tener las coordenadas del vector. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo podemos calcular el producto vectorial de dos vectores. Si calcular quiere decir determinar. Si me dan dos vectores y me piden que yo diga quién es el producto vectorial, ¿cómo lo puedo determinar si conozco las coordenadas de los vectores y lo que quiero obtener como resultado son las coordenadas de otro vector? Entonces, para hacer eso, vamos a usar esta regla mnemotécnica. Y ahora les voy a explicar qué quiere decir esto que está escrito acá. ¿Alguien se acuerda qué quería decir esto con estas barritas? ¿Qué es lo que está escrito ahí? La matriz. Una matriz. Lo que está dentro de las barras es una matriz. ¿Y la matriz con las barras qué era? Determinante. Eso. Muy Determinante. bien. ¿Todos se acuerdan que es un determinante? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta era la forma en la que representábamos un determinante? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice, para calcular el producto vectorial de U por B, tiene que resolver un determinante. Pero un determinante, ¿qué da como resultado? El determinante de una matriz, ¿qué me da? Un número, un escalar.
Entonces acá hay algo que hace ruido, porque habíamos dicho que el producto vectorial de dos vectores era ¿qué cosa? Otro vector. Otro vector. Y yo acá estoy diciendo que el producto vectorial de dos vectores es esto, que era un determinante. Bueno, ¿a dónde está acá el engaño? Que esto en realidad no es un determinante, porque un determinante era el determinante de una matriz donde las componentes de la matriz eran ¿qué cosas? Todos números. Números. Y acá dentro de esta cosa que parece ser una matriz, ¿hay qué cosas? ¿Solo Versores números? canónicos. Los Hay versores. vectores. Estos son vectores, son versores, pero al fin y al cabo son vectores. O sea que esto es una matriz medio rara, donde hay algunas filas que tienen números, pero hay una fila que tiene vectores. ¿Bien? Y nosotros debemos calcular determinantes de matrices que no tengan ninguna cosa rara, que no tengan vectores adentro. Por eso decimos que esto es una regla mnemotécnica. Lo escribimos como un determinante para acordarnos de cómo se hace la cuenta. Esto estrictamente no es el determinante de una matriz, sino es una regla para acordarnos cómo calcular el producto vectorial. Ahora, si yo quisiera calcular esto, si esto fuese una matriz, si hiciéramos como que es una matriz, y lo quiero calcular este determinante por la primera fila. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía eso? ¿Cómo hacía para calcular este determinante? Si lo quería calcular. ¿Cómo? I, pones Bien. I entre paréntesis los otros números. Primero era, multiplicándolos. La primera fila no se pone. O La sea que columna. me tenía, si me iba a parar acá en I, si me iba a Sí. parar en el 1, 1, tachaba esta fila, tachaba esta columna y Sí, me quedaba te queda solo con esto que está UI, acá. UZ, Bien, BI bien. y BZ. Y eso hay que multiplicarlo y se resta. Y después lo mismo Muy con los bien. otros versores, Entonces, pero depende muy de la... bien. Perdón. Entonces, fíjense, esto que está acá desarrollado como una regla, usando la regla del determinante, lo que tengo que hacer es, ahí lo tengo que multiplicar, ahí, la I si la pongo acá o la pongo acá adelante es lo mismo, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Por una cuestión de notación, como se escriben habitualmente los vectores, la ponemos acá. Pero ¿qué tendría que multiplicar? I por el determinante que queda formado por estos cuatro números, ¿están de acuerdo? sí. I Igual, por el determinante. no había faltado antes agregar en la fórmula, era también por a la menos 1 elevado a depende del número de fila y columna, que acá Muy se está bien. resuelto. Muy bien. Muy bien. Fíjense, acá adelante, el término este lo consideramos positivo. ¿Por qué lo consideramos positivo? Porque como estoy en el lugar 1, 1, el signo de este término va a ser menos 1 elevado al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Sí. 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 Bien, ahora cuando me voy a parar acá, ¿qué tengo que hacer cuando me paro en J? Tengo que tachar la fila y la columna. Entonces, perdón, la columna esta. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar J por el determinante formado por UX, UZ, BX, BZ. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Porque estoy tachando esta columna en la que está J y la fila en la que está J. Es esto que está acá. ¿Y por qué acá adelante puse un menos? Porque Es menos 1 3. elevado al cubo. Porque el J ¿en qué lugar está? En el lugar 1, 2. muy bien. Entonces es menos 1 elevado a la 1 más 2, como dijo la compañera, es menos 1 elevado al cubo. Entonces da menos 1. Entonces este término es negativo. Y el último término, ¿cómo se obtiene? Me paro en K, o sea que me va a quedar K multiplicado por un determinante. Tengo que eliminar esta fila, tengo que eliminar esta columna, y el determinante que me queda es el determinante UX sub I, BXB sub I. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. 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 ¿Y qué signo tiene ese último término? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque K está en qué lugar de la matriz. 1, 3, que sería elevarlo a la 4. Muy bien, entonces me queda K, acá el término que no está escrito sería menos 1 elevado a la cuarta, que es positivo, por este determinante. Entonces, si yo quiero calcular U por B,
tengo que armarme este determinante de mentiritas, porque no es un determinante estrictamente hablando, donde ¿cuál va a ser la forma de armar este determinante? En la primera fila voy a poner siempre los versores canónicos. En la segunda fila voy a poner el primero de los vectores. Esto sí tenemos que respetarlo. Después, cuando nosotros veamos determinantes en una guía un poquito más adelante, vamos a ver que no da lo mismo cómo ubicar aquí adentro los vectores. Pero por ahora, como no estamos todavía trabajando con determinantes, sino que lo único que nos interesa es saber cómo se calcula un determinante y no las propiedades, entonces por ahora me tienen que creer y tienen que hacerme caso y respetar lo que les digo, y poner siempre en la segunda fila el primero de los vectores y en la tercera fila el segundo. Si acá en vez de decir U por B dijera B por U, ¿cómo los acomodaríamos aquí entonces, con lo que acabo de decir? La segunda fila en lugar de la tercera y la tercera fila en lugar de la segunda. Muy bien. Si acá dijera B por U, acá va BX, BY, BZ, y acá va UX, UI, UZ. Van al revés. ¿Bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto que está escrito acá, en esta pantalla, es, dicho de manera sencilla, entre comillas, la fórmula para calcular el producto vectorial de dos vectores, siempre que conozcamos las componentes de esos vectores, las coordenadas de esos vectores. ¿Bien? Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de mirar recién en general, lo vamos a hacer con un ejemplo particular. Entonces, para usar esa regla práctica, esa regla mnemotécnica, vamos a usar ahora esa regla para calcular el producto vectorial de estos vectores que están acá, el vector 1, 2, 3 y el vector 0, 2, 5, que como dijimos ya muchas veces, son vectores que viven en R3. Y entonces cuando calculemos el producto vectorial de estos dos vectores, vamos a estar encontrando otro vector que sea perpendicular a esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a repetir acá, las pongo para que la tengamos a la vista. Esta es la misma expresión que vimos recién, y ahora lo que pongo acá al lado es la misma expresión, pero escrita como un vector, sin los versores. Un vector en componentes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Esto que está acá es la primera componente del vector, esto que está acá es la segunda, y esto que está acá es la tercera. O sea, saqué los versores. Bien, así que esto que está acá es la receta, entre comillas, para calcular el producto vectorial. Entonces ahora vamos a empezar a calcularlo. Entonces, como dije recién, si yo quiero calcular U por B, tengo que poner en este determinante, en esta regla que tenemos, parece un determinante pero no lo es, tengo que poner en la primera fila los versores. Y en la segunda, las coordenadas del vector U, y en la tercera, las coordenadas del vector B. ¿Bien? Entonces hacemos la cuenta. Ahora ya estoy usando esta expresión, ya no pongo ni el I, ni el J, ni el K. Ahora vamos más rápido. Me paro en I, tacho la fila en la que está ahí, tacho la columna en la que está ahí, y me queda este determinante. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Signo positivo. Bien, ahora voy a la segunda componente, a la segunda coordenada del vector. Tacho la fila acá, la fila en la que están los versores, tacho la columna, y me queda el 1, 3 y el 0, 5. Sí, ¿Todos de sí. acuerdo? Sí. Y ahora la tercera. La tercera, entonces, tengo que tachar acá, tengo que tachar la tercera columna, y me va a quedar el 1, 2 y el 0. Y el 0, 2. ¿Qué queda esto que está acá? Bueno, calculando los determinantes, estos eran fáciles, porque son de 2 por 2. O sea que tengo que hacer 2 por 5, 10, menos 2 por 3, 6, 4. ¿Bien? Y así se calculan los demás, y obtengo este vector. Entonces, si vamos siguiendo los pasos estos de esta regla, lo que vamos a obtener es el vector producto vectorial de U por B. ¿Qué tendría que pasar si este vector está bien calculado? ¿Cómo tendría que ser este vector respecto de estos dos? Perpendicular. Perpendicular.
Muy bien. ¿Y cómo puedo hacer para verificar que es perpendicular? Multiplicarlos y igualarlos a 0, que su multiplicación sea igual a 0. ¿Qué producto? ¿Pero qué producto? Escalar. Producto escalar. Tenemos dos Escalar. productos. Producto escalar. ¿Lo podrían hacer? Podrían hacer el producto escalar de este vector por el U y de este vector por el B y verificar si dan 0. Sí, se puede hacer. A ver si a alguien no le da 0. Ah, ¿lo hacemos? Ok. Sí, sí, sí lo pueden hacer ustedes y verificar que dan 0. Sí, da 0. ¿Los dos? Sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces los dos productos escalares dan 0. Bien, menos mal, porque si no estamos en un problema. ¿Alguna pregunta de acá, de esto que estamos viendo? ¿Cómo aplicar la regla para calcular el producto vectorial de dos vectores en R3 si conocemos las coordenadas? ¿Alguien tiene Entendí alguna bien. duda? Bien, seguimos entonces. Igual después vamos a tener un tiempo para cualquier otra duda o consulta, pero... vamos a ver ahora uno de los usos que tiene el producto vectorial. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con esta parte de la clase yo les dije que tenía aplicaciones muy útiles en la geometría, ¿no? ¿Alguien me podría decir qué es eso que ven ahí? ¿Me lo podría describir? ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? La suma gráfica de dos vectores. Un paralelogramo en verde. Un paralelogramo. Muy bien. Un paralelogramo. ¿Y qué relación hay entre el paralelogramo y esos vectores que están dibujados? Que los vectores son sus lados. Podríamos decir que tengo dos vectores que determinan un paralelogramo y lo que está sombreado en verde es el paralelogramo determinado por esos dos vectores. Claro. ¿Sí? Bien, si estos dos vectores, que no son paralelos, determinan un paralelogramo. ¿Qué quiere decir que lo determinan? Que si yo trazo por el extremo de este vector una recta paralela a este vector y por este extremo de este vector trazo una recta paralela al otro, se van a intersectar en un punto y eso determina un paralelogramo, que es lo que está sombreado en verde. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Y siempre que tenga dos vectores no paralelos, van a determinar un paralelogramo. Si yo quisiera calcular el área de ese paralelogramo, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo se calcula el área de un paralelogramo? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda cómo se calculaba el área de un paralelogramo? Base por altura. ¿No? Muy bien. ¿Y cuál es? Bueno, ya en el dibujito está, así que en la parte esa de sorpresa no me va a salir bien, me parece. Pero estamos todos de acuerdo que la altura de este paralelogramo no es esto que estoy marcando, este segmento que estoy marcando con el cursor, ¿no? Sí, La sí, sí. altura Estamos del de acuerdo. paralelogramo, ¿cómo tiene que ser la altura respecto de la base? Perpendicular. Perpendicular. Muy bien. O sea Es que la proyección de B. por acá hay una proyección, No. pero no la vamos a usar. Pero ¿Es la componente? Sería multiplicar B por el seno del ángulo. a ver, vuelvo a repetir algo y ahí lo que dijo el compañero al final está muy bueno. Es decir, si yo quisiera calcular el área de este paralelogramo, necesito multiplicar la base por la altura. Lo que estábamos aclarando era que si yo considero a esto como base, pues yo podría tomar a cualquiera de los lados como base, ¿no? Podría girar este paralelogramo y ubicarlo como se me ocurra. Pero si yo lo ubico como está, puedo decir que voy a considerar a esto como la base, y si considero a esto como la base, la altura es la longitud de este segmento. ¿Estamos de acuerdo? La altura tiene que ser perpendicular a la base. Entonces, si yo quiero calcular el área de este paralelogramo, necesito saber cuánto mide la altura. ¿Por qué digo que no necesito saber cuánto mide la base? ¿Ya la tengo la longitud de la base? ¿Quién sería la longitud de la base? La norma de U. La norma de U. ¿Estamos todos de acuerdo?
Si yo quisiera calcular el área de este paralelogramo, necesito la longitud de la base y la longitud de la altura. La longitud de la base, si yo sé quién es U, es la norma de U. ¿Y quién sería, recién había comentado un compañero, quién sería la longitud de la altura? Usando un poquito de trigonometría. Sería la longitud de la hipotenusa, porque acá tengo un triángulo rectángulo. Entonces sería la longitud de la hipotenusa, que ¿cuánto mide la hipotenusa? Módulo de la norma de B. La norma La de norma B. de B. Como este es el cateto opuesto, para saber cuánto mide este cateto, tengo que hacer la longitud de la hipotenusa por el seno del ángulo. Entonces todos se convencen de que H mide norma de B por el seno de alfa. Sí, sí. ¿Sí? Sí, Todos se sí, sí. convencen de eso. Bien. Entonces, ¿quién sería el área del paralelogramo? Y el área del paralelogramo sería lo que mide la base del paralelogramo por lo que mide la altura. Pero, qué interesante, eso que está ahí es ni más ni menos que la norma de U por B. Así habíamos definido la norma de U por B. Habíamos dicho que si yo tenía dos vectores no paralelos, distintos de cero, como en este caso, la norma del producto vectorial U por B se calculaba como la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo. O sea que resulta que el área del paralelogramo que determinan dos vectores, el área está pintada en verde, es la norma de U por la norma de B por el seno de alfa, y no es ni más ni menos que la norma de U por B. O sea que acá tenemos un interesante uso para el producto vectorial. Dados dos vectores no paralelos, no nulos, obviamente, que determinan, en ese caso van a determinar un paralelogramo, el área de ese paralelogramo la podemos calcular como la norma de U por B. De modo que si yo conozco las coordenadas de B y las coordenadas de U, hago esta cuenta, le calculo la norma, como ustedes ya vieron cómo se calcula en las clases anteriores, y me va a dar un número, va a ser el área de ese paralelogramo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vuelvo a repetir rapidito, así vamos al ejemplo. Tengo dos vectores que determinan un paralelogramo, y yo quiero hallar el área de ese paralelogramo. El área del paralelogramo es la longitud de la base por la longitud de la altura. Por un razonamiento sencillo de trigonometría, la longitud de la altura es la norma del vector B en este caso por el seno del ángulo comprendido. O sea que este numerito que está acá, que obviamente es positivo, me da la altura. Entonces el área del paralelogramo es la longitud de la base por la altura, y cuando escribo eso, me doy cuenta que esto es exactamente la norma de U por B. Entonces podemos afirmar que el área del paralelogramo, determinado por U y B, es la norma de U por B. Vamos a ver eso en un ejemplo. Bueno, acá tengo dibujado en el espacio dos vectores. Este vector, ¿alguien se anima a decirme el vector B, cuáles serían las coordenadas de B? De B larga. 1 y 3. Si está en el espacio, tiene que tener tres coordenadas. Perdón, 1, 3, 0. ¿El resto, qué opina? Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Fíjense, ¿por qué dice 3, 1, 0? Está bueno lo que sucedió recién. ¿Por qué dice 3, 1, 0? ¿Qué me falta poner acá en las... Claro, no tiene Bien. nombre cada eje. Eso Entonces porque es podría una ser. convención, ¿bien? El dibujo está hecho de acuerdo a una convención, y en general cuando uno dibuja los tres ejes de esta manera, la convención es que el eje este, que sale del plano, es el eje X, este eje es el eje Y, y este es el eje Z. Esa es una convención. O sea que el dibujo está hecho con esa convención, que no tendría por qué ser así. En realidad uno podría ya decir, bueno, que este eje es el que a uno se le antoje, este es el otro y este es el otro, respondiendo una regla que tiene que ver con la terna derecha, que todavía no hicimos mucho hincapié en eso,
pero lo habitual es que en este tipo de representaciones, este sea el eje X, este sea el eje Y, y este sea el eje Z. Por eso dice que B es el 3, 1, 0. Fíjense, 3 en X, 1 en Y, y en Z, este vector está metido en el plano del piso, ¿lo ven? Entonces, el Z es 0. En cambio, qué bueno Soraya siempre ayudándome. Entonces, ¿quién es C? ¿Quién es C? Bueno, C, miro el dibujo, de nuevo, X es 1. ¿Ven? Hasta acá, ¿ven que el C, cuando lo proyecto, cae acá? ¿Lo ven? Sí, Entonces, X es 1, Y es 3, y Z es 2. Bien, entonces tengo el vector B. Bueno, esto podría no haber puesto ningún dibujo y ir directamente al enunciado, pero me parece que esto está bueno para repasar cosas que estuvieron viendo en clases anteriores. Entonces, lo que está representado ahí es el vector 3, 1, 0 y el vector 1, 3, 2. ¿Bien? Y sin querer me salió bien que no tenga identificados los ejes, porque ahí podemos discutir esto de que, bueno, las coordenadas estas iban a depender de cuáles fueran los ejes, ¿no? Pero es verdad que esta es la representación habitual. En la mayoría de los textos que ustedes vean, o en YouTube, o en cualquier otro lugar que vean una representación tridimensional, en general se elige, por eso estaba como hecha así, sobreentendida, el eje X es el que sale del plano, Y es Z. Entonces, si yo quiero hallar el área del paralelogramo, que sería este que está acá adentro, ¿no? Que está dibujado acá, tenemos estas rayitas que son esta paralela a este vector y esta paralela a esto, sé que acá adentro está un poquito sombreado, está medio tenue, pero este sería el paralelogramo determinado por B y por C. Entonces me armo esta matriz simbólica. ¿Por qué matriz simbólica? ¿Por qué me decimos matriz, esta matriz y nada más? Porque en realidad no es una matriz. ¿Estamos todos de acuerdo? Si tiene vectores adentro, no es una matriz. Entonces, de esa matriz, ¿qué teníamos que calcular? Para hacer el B por C, ¿qué teníamos que ir haciendo? El determinante de esta matriz simbólica, o sea, esto que parece ser un determinante y tampoco lo es, pero la regla que usamos es la de Laplace. Es decir, vamos a usar la misma regla que usaríamos si esto fuera realmente una matriz y le estuviéramos calculando realmente el determinante. Entonces, en I, ¿qué hacemos? Nos paramos en I, tachamos esta fila, tachamos esta columna, y nos queda I por esto que queda acá. Por eso acá dice 1, 0, 3, 2, como I está en el lugar 1, 1, este término es positivo, y así, todo lo que hicimos recién. Cuando estoy en J, tacho esta fila, tacho esta columna, me queda el 3, 0, 1, 2, y acá me queda negativo, porque como estoy en este lugar, estoy en el lugar 1, 2, me da menos 1 al cubo, ¿bien? Bueno, la misma cuenta de antes del ejemplo. Y me queda finalmente que el producto vectorial de B por C, esto está sacado, como se dan cuenta, es una captura de un texto. Esto también es una notación muy habitual, que nosotros no es la que adoptamos en la cátedra, pero está bueno familiarizarse con distintas notaciones. Es habitual que a los vectores se los represente con una letra minúscula en negrita. En vez de ser la letra con el símbolo arriba, que puede ser una flecha o puede ser un segmento, también puede ser sin segmento y sin flechita, y la letra en negrita. Eso en general también se entiende que es un vector. Por eso, cuando ustedes tomen un libro, o estén mirando un PDF que bajaron de internet o lo que fuera, se tienen que asegurar de entender qué notación se está usando, que no saber si son números, si son vectores. ¿Bien? En este caso, en este libro, la notación que usaban era que las letras minúsculas con negrita, en negrita, son vectores. Bueno, finalmente haciendo la cuenta da 2 menos 6, 8. Entonces, ¿qué habíamos dicho que era el área del paralelogramo? Voy para atrás. Habíamos dicho que el área del paralelogramo es la norma del producto vectorial. La norma. Entonces, vengo acá otra vez, yo tengo que calcular la norma del producto vectorial. ¿Y la norma cómo se calcula? Bueno, esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Bien? Ahí he sacado un factor común, una cuenta hecha ya resuelta, y finalmente da 2 por la raíz de 26. Bien, así estaba hecha la cuenta en el libro. Pero ahora pensemos en esto. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que si pudiésemos medir el ángulo, si yo pudiese medir este ángulo, si yo lo pudiera medir de alguna manera, entonces, ¿cómo podría calcular el área de este paralelogramo? Y la podría calcular como el producto de las normas
por el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si hiciera la norma de B por la norma de C por el seno del ángulo, lo que tendría que obtener es este mismo número que es la norma del producto vectorial. Esta cuenta en general no la vamos a poder hacer porque en realidad yo tengo el vector dado sus coordenadas y el ángulo no lo conozco. Si yo no quisiera conocer, yo digo, bueno, me empaco y no quiero hacer esto, quiero hacerlo así. Quiero hacerla, el área la quiero calcular como la norma de B por la norma de C por el seno del ángulo. ¿Qué tendría que hacer a partir de esta información que tengo acá? ¿Cómo puedo hallar el ángulo formado por B y por C? Que no sea agarrar un transportador y medirlo, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que podría calcular quién es este ángulo alfa entre B y C? ¿Alguien que tenga alguna idea? Despejamos alfa. ¿Cómo? Claro, el ¿De arco seno de Que Claro, 2 raíz pasa- 26 sobre la norma de B por la norma de C. Usaríamos el Eso. producto escalar, ¿de acuerdo? ¿Qué sabíamos nosotros? Que el coseno del ángulo comprendido entre dos vectores se podía calcular como el producto escalar de esos dos vectores dividido el producto de las normas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quisiera, sería una cosa un poco trabajosa, innecesarias, teniendo esta herramienta, pero podría calcular quién es ese ángulo, usando el producto escalar, y una vez que tenga el coseno de ese ángulo, usando, como decía la compañera, el arco coseno, podría hallar el ángulo y después sacar el seno, por ejemplo. Y toda esa cuenta me terminaría dando lo mismo, obviamente, 2 raíz de 26. ¿Dudas de esto, chicos? O sea que habría que usar la fórmula que vimos antes del coseno del ángulo para poder calcular el ángulo. Si lo quisiera calcular de esta Claro, manera, cosa de que la no forma más larga. haríamos. Claro, Sí, no sí. haríamos, porque en realidad, y además estaríamos haciendo cálculos aproximados, porque cuando calcule el coseno me va a dar un número que voy a tener que aproximar, y en el arco coseno lo mismo, entonces lo más probable es que acá no me termine dando 2 raíz de 26, me termine dando una aproximación. En cambio, de esta forma estoy obteniendo el valor exacto del área. ¿Sí? Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Bien. Avanzamos un poquito más. Vamos a ver algunas propiedades. Entonces, hasta ahora vimos qué cosa era el producto vectorial de un vector, cómo se calculaba el producto vectorial de dos vectores, y cómo usamos el concepto de producto vectorial y la norma del producto vectorial para calcular el área de un paralelogramo determinado por dos vectores. ¿Bien? Vamos a ver Una ahora pregunta. Sí. Yo hice un ejercicio había que resolver el área de un triángulo. Y lo resolví de la misma manera, pero después al final lo dividí por 2. Sí. Y no sé Está si... perfecto, porque Ah, a ver, voy a volver, nos distraemos un minutito con la pregunta del compañero, y ¿qué pasa acá? Si yo tengo estos dos vectores y quiero calcular el área del triángulo determinado, el triángulo determinado sería un triángulo formado con este lado y este segmento, ¿están de acuerdo? Sí. sí, sí. Sería una de las diagonales del paralelogramo. Sí. Y ese triángulo que queda determinado con esta diagonal, ¿no tiene el área que es la mitad de todo el paralelogramo? Sí. Sí. Entonces está muy bien lo que dice el compañero. Si yo en vez de determinar el área del paralelogramo determinado por estos dos vectores, quisiera hallar el área del triángulo que determinan estos dos vectores, calcularía el área del paralelogramo y la dividiría por 2. Muy bien lo que dice, está perfecto. Entonces, vuelvo a donde estábamos. Propiedades. Esta es una lista de propiedades. Pusimos acá algunas que nos interesan. Hay muchas propiedades del producto vectorial. Estas son las más usadas, las que vamos a usar más a menudo. Y la primera es lo que dijimos al principio de esta parte de la clase. U por B es menos B por U. Habíamos dicho que no era conmutativo. Esta propiedad se suele denominar como anticonmutativa, porque cuando en vez de hacer U por B hago B por U, lo que me da es
lo mismo que tenía antes, pero con el signo cambiado. Es la misma dirección, la misma norma, pero en el sentido contrario. La propiedad 2 es la propiedad distributiva del producto vectorial respecto de las sumas. Si yo quiero hacer U más B vectorial W, puedo hacer U vectorial W más B vectorial W. Esta es una propiedad de distributividad. Pero no es conmutativo el producto vectorial. Entonces, si el vectorial W, en vez de estar a la derecha, estuviera a la izquierda. Si acá en vez de decir esto dijera W vectorial U más B, ¿cómo me quedaría de este lado? W por U más W por B. Muy bien. ¿Todos lo ven eso? Es decir, no es conmutativa, no es conmutativo el producto vectorial. Entonces yo tengo que respetar el orden en el que aparece escrito el producto. Si W está de la derecha, cuando yo distribuya, en los productos va a aparecer a la derecha. Si en cambio estuviese de la izquierda, cuando yo distribuya, el W va a tener que aparecer al revés de como está acá, va a tener que aparecer a la izquierda, porque el producto vectorial no es conmutativo. Bien, acá una propiedad, que es una propiedad que se llama de bilinealidad, el escalar, si yo tengo K, este K es un número real, K por U, vectorial B, puedo calcular el producto vectorial y dejar el K fuera, o puedo hacer el K multiplicado por B y después multiplicar por U. Esta propiedad es interesante tenerla clara porque fíjense que es como, pareciera como que yo saqué de factor común el K afuera del producto vectorial, pero ojo con eso porque acá no había ningún K. Si en vez de decir esto dijera U vectorial alfa por B, ¿cómo podría escribir este término? Vuelvo a repetir, si acá dijera U vectorial alfa por B, ¿qué podría escribir acá? U por B, cerras paréntesis, por alfa. Muy bien. Es decir, así como de aquí este K lo puse fuera del producto vectorial, si acá hubiera un alfa, también lo podría poner afuera del producto vectorial. No importa el escalar a cuál de los dos vectores está multiplicando. ¿Bien? Y esta propiedad es de bilinealidad, porque si acá dijera K por U por alfa por B, K por U por alfa por B, acá escribiría K por alfa por U por B. Si podría sacar fuera del producto vectorial los dos escalares. ¿Sí? ¿Qué dice esta cuarta propiedad? B por B igual al vector nulo. Fíjense, el producto vectorial de un vector consigo mismo me da el vector nulo. ¿Y cuál era la norma del producto vectorial de dos vectores? Era la norma de B, el primero, por la norma del segundo, por el seno del ángulo comprendido. Pero si este vector y este vector son el mismo, ¿qué ángulo forman? 0 grados. 0. ¿Y el seno de 0 cuánto vale? 0. 0. Entonces, norma de B por el 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces, la norma del producto vectorial de B por B me da 0. ¿Y cuál es el único vector que tiene norma 0? El nulo. Por eso el producto escalar, vectorial B por B me tiene que dar el vector nulo. No hay otro vector que tenga norma 0 que no sea el vector nulo. Y si U es paralelo a B, acá dice que eso implica que U por B también da el vector nulo. ¿Y el razonamiento cuál sería? Bueno, similar al anterior. Si los dos vectores son paralelos, ¿qué ángulo forman? Lo estuvieron discutiendo hoy con Soraya. 0 y 180. O 0 o 180. Pero tanto en 0 como 180, ¿cuánto vale el seno? 0. 0, de nuevo. Entonces, si la norma de U por B me da 0, es porque U por B es el vector nulo. Entonces, si multiplico vectorialmente un vector consigo mismo, me da el vector nulo, y si hago el producto vectorial de dos vectores paralelos, también me tiene que dar el vector nulo. Y ahora vamos a hacer un comentario relacionado con esta propiedad, que es lo que aparece acá abajo. Fíjense, si U y B son paralelos, esto también lo trabajaron hoy con Soraya en el repaso.
Entonces podemos escribir que B se escribe como K por U, donde K es un escalar, un número real. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Los dos vectores son paralelos, uno de ellos, cualquiera, se tiene que escribir como el otro por un escalar. Entonces, ¿cómo sería el producto U por B si los vectores son paralelos? Si los vectores son paralelos, el producto vectorial U por B sería U por K por U, porque B sería U por un escalar. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y por esta propiedad, por la propiedad 3, este escalar K lo puedo escribir acá afuera y poner U por U. Y por lo que Sí. dijimos recién, U por U me da el vector nulo. Sí. ¿Ven? Exacto. Entonces, y esto tiene que ver con que la norma de U por B, si U y B son paralelos, como dijimos recién, es 0. Entonces, si los dos vectores son paralelos, tiene que suceder necesariamente que el producto vectorial sea el vector nulo. O sea que esto que está acá abajo es una explicación un poquito más detallada de lo que afirma esta propiedad. Bueno, con esto terminaríamos la explicación, mi parte de la clase, con la explicación del producto vectorial, la aplicación al cálculo de área de un paralelogramo y bueno, la discusión sobre estas propiedades. Escucho cualquier duda, cualquier duda que les haya quedado, algo que quieran, que necesiten alguna aclaración, un comentario. ¿No? ¿Todo quedó clarito? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Producto escalar triple sería lo mismo o...? Todavía no lo vimos eso, lo No, vamos a bueno, ver eso. la clase que viene. Sí. Bien. Está relacionado obviamente con el producto vectorial, pero todavía no lo vimos, el producto triple. Preguntas pueden hacer después en cualquier momento, pero si alguien tiene ahora sí, justo que lo acabamos de discutir y charlar, alguna duda, está bueno en el momento. Tengo una pregunta con el tema del área del paralelogramo. Sí. Si puede volver para atrás. Vuelvo al área del paralelogramo. Sí. Ahí. Sí, La hoja que seguía. La que seguía esta. Sí, esa. Acá. Sí. La cuenta queda abajo, por lo tanto el área del paralelogramo. No estaría recordando de dónde sale el 1 más 9 más 16. No, ahí lo dije, porque esto está sacado de un libro, y esto si yo tuviera que calcular la norma, ¿qué me quedaría? 2 al cuadrado, acá diría 4. Ah, listo, por eso Esto no me diría acordaba que la fórmula 36. era esa. Sacaron un 4 de factor común, y después lo sacaron afuera de la raíz. Si yo quisiera calcular la norma de este vector, es esto al cuadrado diría 4, esto al cuadrado diría 36, y esto al cuadrado diría 64. Como me queda 4, 36 y 64, puedo sacar un 4 ahí de factor común, me queda 4 por 1 más 9 más 16, y después sacaron el 4 fuera de la raíz, por eso aparece este 2 acá. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, todo muy claro. ¿Sí? Quedó Bueno, claro. bueno, cualquier duda igual, saben que pueden preguntar por Slack y capaz que ahora no se dan cuenta de alguna cosa que Claro, no lo capaz pueden haciendo contestar, me ejercicios. pueden preguntar después, al hacer los ejercicios tal cual, pero bueno, me alegro que la explicación les haya quedado clara. Bueno, ahora le voy a dejar el tiempo a Pablo y a Soraya, que van a trabajar, les van a proponer unos problemas para uno o dos, depende de cómo vengamos con el tiempo, cómo vayamos con el tiempo, para poner en práctica, para aplicar esto que estuvimos trabajando recién. Muy bien. Necesitamos, Mario, que deje de compartir la pantallita. Sí. Y mientras tanto, Pablo va a ir preparando la práctica. Y ¿Van a hacer también, ejercicios de la guía? sí. Bárbaro.
vamos a repasar algunas cuestiones allí. No todos, ¿eh? Es apenas un repaso como para rever todo y después los que les queda es obviamente trabajar ustedes y consultar todas las que tengan por el Slack, por el campus y completar los ejercicios que pueden ya avanzar con esto para la clase que viene, que después se los vamos a decir, ¿sí? Yo después voy a abrir en mi compu la guía para decirles hasta qué ejercicios ya pueden avanzar. Bien. Pablo, ¿estás por ahí vos? Sí, estoy acá. Muy bien. No estoy pudiendo volver, perdónenme. No hay problema. Voy a ver si yo puedo compartir la mía y a ver si Sí, de esa manera le quito la opción, exacto, le hago y después salgo yo. Sí, porque A ver, no estoy pudiendo abrir yo puedo, mi barra. yo puedo. Tranquilo, tranquilo, Sí. porque ahí le aparece el botón rojo igual, me parece. Estoy viendo un botoncito rojo chiquitito que está al lado del verde. Ese dice No, acá, ya lo vi, sí. Ahí está, bien, ahí está. Muy bien, todos estamos aprendiendo. Muy bien, Manuel. Ahí está, ahora es Ahí todo tuyo, comparto. Pablo. Dale. Bueno, voy a compartir el ejercicio, lo voy a dejar un ratito para que ustedes lo miren y para que lo hagan. ¿Cuánto tiempo damos, Ori? Eso manéjalo vos. ¿Cuánto le vas a dar? No, primero vamos a hacer, el ejercicio es el número 9 de la práctica, que hoy alguien estuvo hablando de ese, ¿eh? Bien. Así que uno ya lo tiene hecho, pero voy a volver para adelante, esperen que se me volvió loco la compu. Vamos. Podríamos dejar abierto, no sé, el micrófono y a medida que ellos vayan consultando y alguien diga, vamos bien, ya estoy listo el punto A, podemos ir corrigiendo, ¿no? Sí, me parece que así lo vamos manejando de a poquito. Bueno, en el ejercicio del práctico, el número 9, dice que me dan esos 3 puntos y me dicen que esos 3 puntos justamente, al no estar alineados, van a formar un triángulo. Y hay que determinar varias características o varias cosas de ese mismo triángulo. Me pide calcular el área, el perímetro y la altura con respecto al lado AB. ¿Sí? Lo que voy a pedir, ¿cuánto vamos a tener? 5 minutitos, a ver cómo hacen para calcular el perímetro. Agarren una hojita que tengan ahí a mano. A ver cómo encararían el problema, ¿no? Sí. Perdón, Pablo, cuando dice respecto del lado AB, ¿significa que AB sería la base del triángulo? Exactamente, con respecto a esa base, tomando esa como base. Digo, ¿cómo? A ver, ¿qué hiciste ¿Con la vos? norma? Yo hice la norma qué cosa? de cada punto. Tipo, La norma de cada punto. Ahí tenemos un tipo problema. AB, sí, AB, AC, eso que quería decir. O sea, y no la ahí, norma del punto en particular, sino no, lo que no, vos no. hiciste. Sí. Muy bien. Ahí después sumas, no las sumé, pero las dejé así puestas Exacto. con raíces. Claro. Porque vi que el resultado no se sumaba. Claro, o sea, lo vas a poder sumar, lo que pasa es que La como duda. son irracionales, no va a quedar con una sola raíz entera ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Les pareció lo que dijo el compañero? Sí, me parece que sí, que debe ir por ahí. Sí. ¿no? Lo dejé con las Más raíces. factible. Por ahí tenemos los 3 puntos. Estos 3 puntos, A, B y C, vemos que están en el espacio, son R3, ¿sí? Pero para hacerse un esquema de cómo es la situación, más allá que no, acá no estoy dibujando en 3D, sino lo dibujé en el plano para relacionar esos puntos, lo que dice el compañero es que puedo determinar esos vectores. Por ejemplo, el vector AB, que ¿cómo se llamaría si hago la cuenta? Esta cuenta que hacen ustedes siempre de este y del resto de este. ¿Cómo se llamaba ese tipo de vector? B menos A. ¿Vector? ¿Cómo? No escuché, discúlpame. Para calcular ese vector no es B menos A. Sí, las coordenadas de B menos las coordenadas de A, ¿sí? Pero ¿cómo se llamaba el vector ese cuando hacían esa cuenta? ¿O qué hacían con esa cuenta? ¿Qué lograba?
acomodar ese vector al origen, digamos. Muy bien, o sea, trasladar ese vector que capaz acá no está, ¿no? Porque el origen no es A, porque A es 5, 3, 0. Entonces, ese no es el origen. Lo que yo hago al hacer esta resta de coordenadas es trasladar ese vector al origen de coordenadas y llamada vector de posición, ¿sí? Bueno, es cuestión de hacer cuentas y ahí me queda el valor de ese vector, ¿sí? Las coordenadas de ese vector. Lo mismo puedo hacer con AC, lo mismo, hago la resta de coordenadas y llego a las coordenadas del vector AC. Y lo mismo puedo hacer con el otro que me queda. A ver, ¿va a importar que yo haga este sentido de vector? O sea, de A a B, o puedo hacer de B a A, en vez de hacer de A a C, hago de C No, a no A. influye. Es lo No mismo. influye. Es lo mismo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que me está interesando a mí? La norma, que es el módulo. Claro, y si yo lo hago al revés, la norma va a ser la misma, ¿sí? Porque lo único que va a cambiar cuando yo haga hacer de A a B o B a A, ¿qué va a cambiar del vector? La El norma se va a sentido. modificar. El sentido. El sentido, ahí está. O sea, me va a dar las coordenadas, o sea, en valor absoluto lo mismo, pero van a cambiar de signo, ¿sí? Entonces, es indistinto si hacen AB o BA, en este caso en particular, porque lo que necesito es el tamaño del vector, ¿sí? Y como ahí comentaron recién, si yo quiero calcular el perímetro del triángulo, lo único que tengo que hacer entonces es saber las medidas de esos vectores. Y eso lo voy a calcular, como muy bien dijo, con las respectivas normas de cada uno. Que acá ya están los resultados, ¿sí? La norma de AB, después de hacer las cuentas, le va a dar raíz cuadrada de 46, la de AC va a ser 3 veces la raíz cuadrada de 14, y la de CB va a ser 5 por la raíz cuadrada de 2. Y como me piden calcular el perímetro, lo único que tengo que hacer es justamente sumarlas, que como decía el compañero, la dejé expresado así. Lo dejé expresado así porque es un número irracional y no puedo ahí acomodar esos radicales de alguna manera para poder sumar algún término semejante, ¿sí? Sería ese el resultado del área, pero si quieren, como estamos hablando de área y para tener un sentido de cuánto tendría que medir, por una aproximación ahí por calculadora me da 25.08 unidades, ¿sí? Porque acá hay que aclararlo, no tenemos unidades. Va a depender de qué sistema de referencia tenga. A ver, ¿cuánto mide ese sistema de referencia? Cada unidad. ¿Va a medir 1 kilómetro, 1 centímetro? Bueno, una unidad, que después va a depender del sistema de referencia, cómo lo tienen ahí armado, ¿sí? Que va a depender de eso. Esa es la primera parte, muy sencillita. Vamos con el área. A ver, 5 minutos para ver el área. Alguien ya lo hizo, así que esa persona no lo va a decir. Pasemos a otros a ver si lo piensan un poquito. Que no haga spoiler. Que no spoiler. A ver cómo hacen para calcular el área de ese triángulo determinados por esos mismos puntos, por A, B y C. Cualquier cosa estamos acá, ¿eh? Pregunta. Vuelvo a repetir, a veces recomiendo, aunque no está, no dibujarlo en perspectiva, porque pueden, si quieren, poner X, Y, Z, ubicar esos puntos, lo podrían hacer tranquilamente, ¿sí? Pero ya ahí van a perder la noción de la forma del triángulo porque va a estar en el espacio y además en perspectiva, o sea que hay que tenerla ahí como una versión ahí de geometría proyectiva para ver y entender lo que estoy dibujando, que a veces cuesta dibujarlo en el plano. Pero pueden hacer un esquema en el plano, ubicar los puntos ahí aleatoriamente y ver si hay alguna relación que puedo usar, que estuvimos viendo hoy con Mario, que estuvieron explicando. ¿Hay preguntas o no sé? Sí, hay algo en el chat. A ver qué dicen. Pero no te voy a contar lo que estamos. Ah, ok.
No, Si lo hago alguien acá, le ustedes no ven. Alguien dice Mirá, que le dio. tapo el dibujo ahí, con el chat. Alguien dice que le dio 22,78, que Sí, usó el directamente. determinante, ¿sí? Ujú. El pseudo determinante, le decimos Ujú. nosotros a este muchacho por ahora. Ujú. Alguien dijo hola, ¿no? Sí, me dio el resultado con el determinante. Hay que ver, ¿no? El determinante así de una. ¿A qué le dice el determinante? Si es el pseudo determinante. ¿Qué, O solamente, ¿Qué puso adentro del determinante? O de este pseudo también es muy, determinante. es muy interesante ¿No? eso. Porque a veces ocurren macanitas que vos después les vas a contar. Sí. Los apurados a veces no prestan atención. Inclusive en el cálculo anterior. En el cálculo anterior también. A ver. Bien, ahí me gusta más. Ahí va por ahí. Ahí va, muy bien. O sea, el pseudo determinante a partir de los vectores que obtuvimos con las restas de las coordenadas de los puntos. Bien. Bueno, ya ahí tenemos los vectores, ¿sí? Que ya habíamos determinado en el ejercicio anterior. Y como estuvieron ahí trabajando con Mario, yo cuando quiero determinar el área del paralelogramo determinado por AB y por AC, ¿sí? Después, ahora voy a dibujar un poquito más ahí para que entiendan. Yo tomé esta distribución de vectores de AB y de AC. ¿Por qué? Y porque lo tenía primero, porque elegí estas, nada más, por esta cuestión. No necesariamente tengo que elegir AB y AC para hacer lo que sigue, que es calcular el área del paralelogramo. Yo calculo esta área, va a ser la misma que si en vez de tomar estos vectores, yo podría tomar, qué sé yo, entre, póngale, CB y CA. ¿Sí? Imagínense que en vez de hacer esta resta, porque nosotros usamos esta resta, más que nada por el orden de las letras, siempre uno hace, ¿no? Primero hago AB, AC y después junto lo que me queda. Pero podrían haber elegido otra combinación de restas y podrían haber determinado, por ejemplo, este vector, este de acá para allá, o sea, el CA y el CB, y calculaban el área y lo que me daba era así. ¿Sí? Ese paralelogramo que está acá. Este. Y fíjense, si lo miran ahí con cariño, tienen el mismo área. Y así con la otra combinación que quieran. Más allá, o sea, no hay un orden que tienen que hacer este cálculo de área, porque no va a depender de qué vectores van a tomar. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tomé el vector AB y AC. Podrían haber tomado otro, no había ningún problema. ¿El que voy a borrar? Hola, tengo una duda. Dale, decime. No, yo tomé igual, Sí. o sea, dibujé así AB con AC. Sí. Y el otro lo hice al revés, no importa, digo, o sea, desde C, o sea, desde B hasta Claro, C. sí, no va a importar. Claro, no va a importar en el resultado, porque vos fijate que si lo haces al revés, para el cálculo anterior no importaba, y para este cálculo tampoco, porque esto, si lo haces al revés y lo pones acá, te va a quedar aquí. ¿Sí? Imagínate que vos lo haces la resta al revés, ¿sí? Lo haces acá y podrías poner acá el vector, ¿sí? Y fíjate que te va a quedar el paralelogramo acá abajo, pero es el mismo, siempre va a ser el mismo. ¿Sí? No importa el orden que tome la letra, ni tampoco qué vectores usan para calcular el área del paralelogramo, siempre va a dar lo mismo, tienen área equivalente. Entonces, como recién estuvieron trabajando con Mario, para calcular el área de ese paralelogramo, lo que tenemos que calcular, acá hay un pequeño error, a veces uno de los errores más comunes que hacen. Cuando hacen esta expresión y quieren calcular el área, lo que escriben es así, sin esto. Este es un error muy común. Dicen que el área del paralelogramo es el producto vectorial de esos vectores. ¿Y eso está bien? ¿Por qué? Y si está bien, ¿por qué? Y si está mal, ¿por qué? Está mal porque te va a dar un vector. Ahí está. Necesitas un escalar. Claro, es un número el área, es un escalar, es el resultado de un área. Y a veces, por estar apurados, empiezan a hacer cuentas y se olvidan lo que quieren calcular. En este caso quiero calcular el área. Y si es el área, tengo que tener cuidado porque me tiene que dar un escalar. Entonces no me tengo que olvidar que después de hacer ese producto, lo que tengo que hacer es calcularle la norma a ese resultado. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa, ¿y si lo calculaban al revés? O sea, en vez de hacer A por B, lo hacían A por C.
¿Qué dicen? ¿Me daría negativo? Me daría, o sea, este resultado me da un vector. Estamos hablando de lo de adentro, no estamos hablando de la norma. ¿Sí? Esto me daba un vector que me póngale un nombre B. ¿Sí? A este vector lo llamemos B. ¿Qué pasaría si yo lo hago al revés? Va a quedar con el opuesto, el signo opuesto, pero como es Sentido la contrario. norma es lo mismo. Claro, o sea, que el resultado, en vez de darme B, si lo hago así, me va a quedar como menos B. O sea, el opuesto. Pero como le estoy calculando la norma, en ambos casos, no va a importar, porque lo que calcula la norma es el tamaño del vector. Y lo único que hay diferencia entre B y menos B es el sentido, ¿sí? No cambia el tamaño. Así que no importa, ahí también vemos que en este caso en particular, no importa el orden del producto vectorial, porque lo que estoy haciendo es calculándole la norma. Ojo con eso. Si ahora esto estuviera sin norma, o sea, si fuera una cuenta, un ejercicio así que dice calcule el producto vectorial de estos dos vectores, hay que respetar el orden, porque si lo calculo al revés, no estoy haciendo eso, estoy calculando el opuesto, ¿sí? Eso hay que tener cuidado también. Profesor, una pregunta. Alumna Soraya, diga. ¿Y podría armar el determinante o el pseudodeterminante con los puntos? Ah, sí. 530, 2 menos 31, ¿daría lo mismo? A ver, dice la alumna Soraya que ella agarró y puso así, puso 5, 3, bueno, ¿no? Mucho pain hay acá. 2, menos 3. Mucho peine, no te creo. No, mucho peine no, pero mucho pain, mucho en secundaria viendo computaciones, estoy haciendo dibujos en paint. Ahí. Esto dice. Que hizo la alumna Soraya. ¿Ustedes qué dicen? Que no, ¿Por qué? porque tendría que ser el determinante de los vectores, no de las coordenadas. Ajá, ¿Y no de estos los qué son? puntos. Claro, ¿estos qué son? Son los puntos A, B y C. Claro, eso también es un error muy común, ¿sí? Es el error común también que es tomar como si fueran lados y hacer, por ejemplo, en el ejercicio anterior, calcular la norma a los puntos. Calcular la norma a los puntos no se puede, porque es un punto, no es un vector. Entonces, también es un error muy común de esto, de como dice, el determinante, le agarro los 3 puntos, los pongo ahí, calculo el determinante. A ver, un número me va a dar acá, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí, sí. Que hagan esta cuenta. Este número lo voy a calcular y va a estar relacionado con lo que sigue la clase que viene. Pero acá no tiene sentido en lo que quiero calcular. ¿Sí? O sea, esta cuenta la puedo hacer, pero está mal, no me están pidiendo eso. Consulta, Pablo. Acá, si vos tomaras, imagínate, vos tenés el punto A, pero vos Sí. también sabés que el origen es 0, 0, 0. Entonces, Sí. entre el punto A y el origen también hay un vector. Claro. O sea, no es lo de acá, pero, o sea, ¿qué es Sí. el determinante ese? ¿O representa algo o no representa nada? Lo va a representar, vamos a verlo la semana que viene. Pero nada para este problema, absolutamente nada. para este problema. Te armaste A ver, otro a ver. triángulo por otro lado Claro. y ni siquiera eso, porque fíjate que arriba Claro. tendríamos que tener los versores canónicos, ¿no? Y ni siquiera Claro, es están. como que le falta también una línea además. O sea, lo que generás no tiene nada que ver con el problema. Ah, perfecto, para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Bien, entonces, pero ahí, ¿qué estoy calculando? El área del paralelogramo, pero no me están pidiendo el área del paralelogramo. Me están pidiendo ¿qué cosa? El área del triángulo. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, esto es sencillito. Lo dividís por 2. Lo dividís por Lo 2. dividís por 2. ¿Pero por qué lo digo por 2? Por lo que sigue. Miren, si yo agarro el área del determinante, le saco ese pedazo, ¿sí? O sea, la mitad lo divido justamente por la diagonal. Esta diagonal es justamente en este orden CB, ¿sí? Se corta ese pedazo y me queda el triángulo determinado por el punto A, el punto B y el punto C. O sea, por esa razón, yo la tengo que, para calcular el área del triángulo determinado por esos 3 puntos, lo único que tengo que hacer es, al área del paralelogramo lo divido por 2. ¿Sí? Bueno, y acá es cuestión de hacer cuentas. Se lo hago para que terminen ustedes, porque acá yo tengo el resultado, pero a ver cuánto da, porque también hay que practicar los cálculos, ¿eh? Y si alguno se anima, en vez de elegir A, B, A, C, elijan, qué sé yo, A, C, C, B, a ver si da lo mismo. A ver. Está bueno, ¿eh? Me dio, bueno, digo cuánto me dio, o Sí, a ver. 5 raíz de 83 sobre 2. ¡Fua! Ya hizo toda la cuenta.
Muy bien. Creo que da eso. No me acuerdo porque lo tengo adelantado. No me acuerdo el resultado. Porque algunos ya lo hicieron. ¿Y el Muy bien. vector? Un alumno- ¿El producto vectorial? el producto. Claro. ¿No? De Sí, curioso sí, nada eso más está. que soy. Creo que daba raíz de 2075. No, pero el resultado del producto, ¿eh? Del vector. Producto vectorial. Esto. Ah, menos 1, punto y coma, menos 7, y punto y coma, menos 45. Me dio. Exacto. Y ahí, bueno, apliqué la cosa. Muy la bien. raíz cuadrada. ¿Y si hubieran hecho al revés el producto? ¿Cómo queda el resultado? ¿Cómo queda el resultado de este producto vectorial? Lo mismo, pero con distintos signos. Exacto, Sí, muy bien. exacto. Muy bien. Porque lo único que va a hacer, si cambian el orden del producto, lo que va a cambiar es los signos de esto. O sea, que iba a dar, digamos, acá son todos negativos, el positivo. O sea, iba a quedar 1, menos 7 y menos 45. No, cualquiera. Bueno, más, ahí está, ahí lo arreglé. Ahí está, así, ¿sí? Pero después su norma iba a dar lo mismo. Y si yo hubiera agarrado, qué sé yo, AC y CB, ¿me iba a dar lo mismo que esto? ¿Podés repetirlo bien? O sea, en vez de agarrar A, B y AC, otra persona dice, bueno, yo quiero que otra persona haga lo mismo, yo creo o sea, que el mismo cálculo de área, pero... No creo, pero sí la misma, o sea, la misma norma sí, pero no el mismo vector, supongo. Claro. O sea, que me iba a dar, a ver si ahí ordenan la respuesta, está bien lo que están diciendo, ¿eh? Está muy bien. O sea, si yo hago esto, AC por CB, dije, ¿no? Ahí. Y si alguien capaz que se animó a hacerlo, me iba a dar lo mismo, o sea, el mismo vector, esta cuenta, la cuenta de adentro, iba a ser igual a lo que había calculado acá. No, el vector es diferente, pero con misma norma. Ahí está, ahí me encantó, ¿sí? Es verdad lo que dice, no es que me va a dar el mismo vector si yo agarro cualquier combinación de estas tres, ¿sí? Porque no es solamente esta combinación, agarré, por ejemplo, AC y CB, agarré esta, pero podría haber agarrado AB y CB, o cambiar el orden, ¿sí? No quiere decir que va a dar lo mismo el producto vectorial acá adentro si agarro cualquier combinación de estos tres. Lo que sí se va a cumplir es que la norma de esos productos, ¿sí? De ese resultado, de ese producto vectorial, me va a dar, tiene la misma norma, ¿sí? Todos van a compartir el mismo tamaño, ¿sí? Muy bien ahí, ¿eh? Bueno, y es cuestión de hacer cuenta, mientras que borro esto, porque me quedó todo abajo de mi escritura, tenemos que comprarnos una tableta, porque esta la escribí con el... 2 veces, bueno, yo ya te conté a vos, que 2 veces las compré y sí. las 2 veces me cancelaron la compra. Por ahí para septiembre llegue, no sé. Sí, cuando volvamos, lo vamos a usar para apoyar la pava. Bueno, el resultado da ese, ¿sí? Después de hacer la cuenta, habían dicho eso, ¿no? 5 medios de raíz cuadrada de 83, creo que escuché por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ya con eso, puedo decir que el área es, acomodando un poquito, es 5 medios de la raíz cuadrada de 83. Muy bien, hasta ahí está perfecto. Esto que parece, fíjese que no es difícil. ¿Dónde están las dificultades? Primero, tener una idea. Vieron que vimos, con el producto escalar hay algunas propiedades que yo uso. ¿Vale? Si tengo el producto escalar, multiplico y me da 0, entonces es perpendicular. Y así, si, qué sé yo, no sé, si la proyección me da tal cosa, entonces pasa tal condición. Bueno, todas esas fórmulas, más allá de poder aplicarlas, sino siempre asociarlo a algo geométrico. En este caso, el producto vectorial, a ver, uno puede fallar acá. O sea, y es a Pablo, veces casi... discúlpame que te interrumpa, por favor. Sí. Acá alguien me Dale. pregunta, tengo una duda, para realizar el área del triángulo, ¿puedo usar cualquiera de los 3 vectores para realizar el producto vectorial? ¿Alguien hizo alguno de los otros 2 que propuso Pablo, como para que se lo mostremos acá al compañero que consulta? ¿Alguien hizo, no sé, AB por CB o AC por CB? ¿Intentó hacerlo? Sí. ¿Sí? A ver cuánto dio. Dale, ¿cuál y cuánto dio eso? ¿Vos cuál hiciste? Disculpame, si lo anoto. Dale. El BA, extremo A y origen B. BA, vos hiciste por
BC. BC. Muy bien. Bien, ¿cuánto te dio este producto? O sea, el vector, ¿no? Sin la norma, el vector. 1 de I menos 7 de J, 45K. 1. Justo agarré eso, ¿no? 1. Claro, porque ¿cuál agarramos? Claro. Agarraste justamente los opuestos de este. O sea, estaría bueno, a ver, prueben, ahora lo van a hacer, agarren, qué sé yo, AB y multiplíquenlo simplemente por CP. Cuando da, así además practican porque también hay que practicar el método. Si le pifen a un número, también le va a dar una cosa rara y después se van a asustar. Sí, igual no es el mismo vector que está No, generándose, ¿no? Es un vector que va para otra dirección y tiene claro. otro sentido. Así que por más que compartan los mismos números reales en distintos lugares, el vector claramente no es el mismo. Pablo, viste que acá en el segundo renglón sería calculaste el producto vectorial de AB y de AC. Sí. Claro. Para calcularlo hiciste determinante, ¿no? Claro, el determinante, el que explicó Perfecto. Mario hoy. Sí, ese. Perfecto, sí, porque estaba haciendo eso y no sabía si era con eso o otra cosa. No, era con eso. Bárbaro. Hoy. A ver, hagan, AB por CB. Necesitamos saber cuánto da eso, a ver, con el determinante. El pseudo determinante en realidad. O el cuasi determinante. A ver, alguien que puedan hacer ahí los supercálculos que hacen ahí, cuentas rápidas. AB por CB. A ver cuánto da ese. No tengo ni una hoja cerca. Salvo que le dibujo acá, pero voy a tardar más 400 años para escribir los numeritos. Y capaz te viene bien para practicar a ello. Está bien. Sí. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Mientras lo Sí, resuelven? Dale. En las respuestas, cuando tengo, viste, las raíces, cuando Sí. tengo 5 medio raíz de 83, ¿lo dejo así como raíz la respuesta o no lo dejo aproximado como con decimal? Porque, A ver, la forma mejor exacta, así. si dejás igual, lo dejás acá. Así. ¿Sí? Este es un número. Claro. Más allá que es irracional, es un número. Acá lo único que me faltó poner, ¿esto qué me tendrían? ¿Qué unidades me tendría que dar esto, si es un área? Cuadradas. O sea, unidades cuadradas. Como no sabemos qué unidades tiene, pero le tengo que escribir acá y aclarar que es una unidad cuadrada. Muy bien. Estamos esperando el producto ese. A ver si Yo lo terminé, pero no lo voy a decir, Ah. tiene que hacer otro, ¿no? Muy bien, muy bien. Profesor Pablo, ¿me deja hacer un comentario? ¿Cómo no? Chicos, ese es el comentario, la pregunta que hizo recién el compañero, es muy habitual. El compañero que preguntó sobre la raíz de 83, si la tenía que calcular, escribirla de forma aproximada. La raíz de 83 no es una operación, es un número. Eso no hay que hacer más nada, no es que hay algo sin terminar, no es que hay una cuenta por resolver. La raíz de 83 es un número, que uno lo puede expresar de esa manera o lo puede expresar en forma aproximada con una expresión decimal. Pero hay que pensar que eso no es una cuenta que yo deba resolver. Eso es un número. Y como es un número, no tengo que hacer nada con ese número. Salvo que yo necesite, por alguna aplicación o por algún uso que voy a hacer de ese resultado, y no me convenga tener la expresión por la raíz, y me convenga tener la expresión decimal del número. Pero eso es solo porque me conviene o porque lo necesito, pero no porque esté obligado
a continuar, entre comillas, y resolver la raíz. Ahí no hay nada que resolver, eso ya es el resultado final. Profe, Una pregunta. yo lo hice, pero me da Ahí lo hicieron. 1, Dale, decilo. menos 7 y 45. El AB por Uno. CB, menos 7 y Menos. 45. A ver. Así ¿Qué? le da la compañera. No sé si me habré Dicen los comido un demás. signo o no, pero de todas formas debería dar igual, porque no cambian los menos. Porque como están al cuadrado luego para hacer el Claro, área. pero a ver, este vector que está acá que te dio a vos, que no sé si Sí. está bien, ese vector que está ahí, ¿es igual a este vector que está acá? ¿Es el mismo? No. Ah, No, digo en el resultado final sí, del en el área, resultado. pero no es el Claro, mismo en el vector. resultado final del área, al calcular la norma, como no importa cuál tiene menos o cuál no tiene menos, porque después al elevarse al cuadrado va a desaparecer. Entonces Claro. te va a dar lo mismo. Ujú. A mí me dio menos 1, 7 y 45. Ahí hay problemas de signo. ¿Y dónde está el problema de signo? ¿Cuánto es menos 1? ¿Cuánto? Sí, es 1 positivo, ya me di cuenta. Acá alguien Ah, ok. dice por chat 1, 7, 45, que coincide con la solución que me dio a mí. ¿Qué podríamos hacer para saber quién tiene la razón? El 7 Ah, esa me es buena queda pregunta. negativo porque en el segundo, no sé cómo decirlo, en la segunda matriz chiquita, tiene un Sí. menos adelante porque vos tenés menos 1 Correcto. al cubo, sí, al cubo. Pero ese menos Entonces, indica que te cambia el signo, no que queda negativo. Ese menos se lee el opuesto de, entonces, si a mí me quedó positiva la cuenta, ese menos me lo transformaría en un negativo. Pero si me quedó negativo, ese menos me lo claro, transformaría. pero te queda negativa porque vos tenés, 0 menos 7. Exacto. Entonces, sí, me comí Ahí el está. menos del menos. Es lo más Está bien. común, nos pasa a todos todo el tiempo. Por eso lo importante es hacer el proceso que charlamos al principio de la clase, que es que, ¿cómo se llama el proceso que hay que hacer siempre cuando termino de resolver algo? Y en particular cuando termine de resolver un producto vectorial. Si hay un momento de aplicar esto que estoy esperando que me digan, es este. ¿Qué hay que hacer siempre para dar pasos seguros? La corroboración, viendo. Muy bien. Hay que verificar, hay que corroborar. ¿Cómo corroboro que esa cuenta está bien? Mirando los signos de los números, si los coloqué bien y bueno. Sí, pero eso me puede llevar a mí a como rever un error y no darme cuenta. ¿Qué herramienta puedo usar para saber si ese vector que salió de un producto vectorial es correcto? Tenía que Puedo hacer el ver producto con... escalar con cualquiera de los dos vectores y me tiene que dar cero. Muy bien. ¿Se acuerdan que ese vector? Bien. Era... Claro, eso es lo que tienen que hacer siempre que realizan un producto vectorial. Es una pena llegar al final del ejercicio y haber arrastrado este signo menos, por ejemplo, que no me di cuenta que cambiaba. Y es muy común, en serio les digo, O sea, yo de, no sé, 10 productos vectoriales que resuelvo, en 3 o en 4 le pifio un signo. Entonces, siempre que apliquemos una operación que tiene posibilidad de verificación, hay que verificar. Entonces, cada paso que yo voy dando es seguro, no tengo que rehacer todo un ejercicio completo por no haber verificado a tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes ahora van a verificar si ese vector que quedó ahí en rojo es verdad que es perpendicular a los dos vectores que le dieron origen, que son ¿quiénes? AB y CB. A ver, hagan la cuentita. Llamamos W a ese, para así Dale, lo escribo. Dale. Gracias, Pablo. 42 menos 42. O más 42 menos 42. ¿Eso lo está diciendo con el último? No. ¿Con cuál me está diciendo el 42? No entendí. Con el AVE serían 3 por 1, el otro 7 por menos 6, menos 42, 45 positivo, menos 3, 42 se van. Ahí está, muy bien. Igual con Ahí lo el vas AC también me parece que sería 1, 7 positivo, 45, y el otro 45 se van. Perfecto. Entonces, también verifica. Es decir, si yo comprobé que el vector que encontré al hacer el producto escalar con los dos vectores que originaron este vector, me quedo tranquilo,
de que el producto vectorial lo realicé bien. Y si hay un error de signos, lo voy a detectar. Sí, es una manera de verificar. O sea, si tienen las herramientas de verificación, siempre úsenla. No es, tengo que hacer la pregunta siempre, ¿no? ¿Tengo que hacer la verificación, profe? Sí, la respuesta, a ver, si querés hacerla, hacela, si no querés, no la hagas. Pero te va a servir mucho. En este caso, en este tipo de producto, siempre está el problema del signo y no solamente del medio, sino que a veces les pifian acá, hacen la resta al revés o algo por el estilo. O sea que siempre, si tienen la posibilidad de verificar, verifiquen. Y acá es una verificación que no es muy larga. Es más, creo que era Soto el que hablaba, que hizo la cuenta así, que yo me quedé ahí pensando, ¿cómo hice la cuenta rápido? Pero bueno, se puede hacer, o sea, es sencillo. Así que siempre que tienen la posibilidad de verificar, lo tienen que hacer por una cuestión de quedarse tranquilos y no decir que por una cuenta, por un signo, por ahí llega a una conclusión que no necesito, o que me genera una conclusión que después va para otro lado de lo que yo tengo que responder. ¿Sí? Así que siempre si tienen posibilidades de verificar, verifiquen. Bien, lo que sigue. ¿Qué falta? El cálculo de la altura. Ya terminamos. A ver. Ahora que hice la carita, tengo que borrar los ojitos, que me cuesta más. Ahí va. Bueno, esas las voy a dejar, no las quiero. Ahí aparece. Calcular la altura con respecto a AB. ¿Sí? Fíjese que dice AB como segmento, porque fíjese que no tiene ni el cosito de vector. Hay que tomarlo como un segmento, pero más allá, verlo gráficamente. O sea, que hay que ir al dibujo nuevamente que habíamos calculado, y acá lo que me están pidiendo es cuánto mide la altura con respecto al lado AB, o sea, a este lado que está acá. A ver, ¿cómo hago eso? Esta altura, ahí la marco, ¿eh? Esa. El vector base por altura entre 2. Base por altura entre 2, y esa. Eso vale el área. Y después no es por el seno. ¿Cómo? Y después por la altura. No. No, que por ahí estaba bueno lo que decías, ¿eh? Porque estabas usando el teorema del seno o algo por el estilo, el teorema del coseno. Claro, por el seno calculando el área con el seno. Claro, ¿sí? Claro. También podría ser. Lo que pasa es que ahí tendrías que calcular el ángulo. Sí, por eso no dije nada, porque era más largo. Claro, es más largo, pero no está mal lo que decís, ¿eh? Yo calculé el ángulo con el teorema del coseno. Claro. Porque tengo todos los lados y después hago el seno del ángulo, es igual a la altura, dividido la hipotenusa, no, el opuesto, el cateto opuesto. El cateto opuesto, claro, usaron el cálculo del área con respecto al ángulo, o sea, tomando como dato el ángulo este que está acá abajo. ¿Sí? Pero fíjense que es mucho más sencillo así, o sea, eso no quiere decir que esté mal. Es un camino por ahí más largo porque tenés que calcular el ángulo. Pero con los datos que tenés, esto, que ya hemos calculado, el área la calculamos, ¿sí? La calculamos en el ejercicio anterior. Y que me daba 5 medios de raíz cuadrada de 83. ¿Sí? Y B, ¿qué sería? B sería la medida de, en este caso, la base, si yo tomo el triángulo como esto, como altura. Si esta es la altura del triángulo, la base es la que está acá atrás, la que está acá, perdón, AB, ¿sí? Y eso, la medida de AB, es básicamente la norma, el tamaño del vector este que está formando aquí, ¿sí? Es cuestión de reemplazar, porque AB ya la habíamos calculado, la norma de AB, y ahí fíjense que tenemos todos los datos. Tenemos el área reemplazada, tenemos la medida del segmento AB, que es la norma del vector AB, y la altura, que es el dato que me falta calcular, y después, bueno, es cuestión de hacer un eje, y me queda como resultado ese número bonito, que es 5 por raíz cuadrada de 86 sobre raíz cuadrada de 46. ¿Sí? Pero acá, un detalle, acá no me piden calcular el vector que es que representa la altura. ¿Sí? Lo que me estás pidiendo es la altura, así como medida. ¿Cuánto mide la altura si tomo como base el lado AB? Porque no sé quién me había comentado a alguien que empezaron a trabajar con proyecciones para ver cómo hago para encontrar ese vector, que es interesante plantearlo así, pero va a ser un poco más cuentoso encontrar ese vector de alguna manera. ¿Sí? Pero acá lo que me piden es la medida de esa altura, que bueno, aproximadamente acá me da 6.72. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí.